Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Espero que se encuentre todo muy bien. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores. Pero primero que todo, pues hoy es marzo 19 del año, viernes del año 2021. Hoy ya muchos católicos sabrán que hoy estamos celebrando el Día de San José, el esposo de la Santísima Virgen María y Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy al día ha sido una gran celebración en las iglesias, ¿verdad? Y por lo tanto, este video hoy lo va a iniciar precisamente entonces con una oración a San José. San José es el custodio de Jesús y de las vocaciones. Dicen que es el patrono de los obreros, ¿verdad? O sea, y él con la Santísima Virgen y el Niño Jesús pues conforma la Sagrada Familia, la cual debemos tener todos en nuestros hogares, ¿verdad? Para la protección y la conservación de un buen hogar, ¿verdad? Entonces voy a rezar una pequeña oración muy sencilla a San José. Concentrémonos por favor. Dice, oración a San José. San José, acompáñanos en nuestro diario vivir. Tú que estás junto a Jesús y a María, obtén para nosotros la paz de nuestro hogar. Sé nuestro abogado en los tiempos difíciles de nuestras vidas para caminar en familia al encuentro del Señor. Amén. Qué bonita oración, ¿verdad? Muy bien, este video tiene un poquito de varias cositas, o sea, es que día tras día pasan tantas cosas en nuestra iglesia católica que a veces como que me desvío lo que es en sí propiamente el objetivo mío, que es la evangelización, ¿verdad? Aunque yo nunca dejo de decir citas bíblicas en mis videos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya muchos se han enterado de, de lo que ha pasado en la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, de una resolución que salió acerca de que se prohíben las misas individuales y en una forma extraordinaria allá en San Pedro, ¿verdad? Muchos dirán, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver? Eso no interesa mucho. Pues no, piensen que sí, sí interesa mucho. ¿Saben por qué? Porque a mi modo de ver eso es un pasito más que se está dando hacia adelante en las intenciones del Papa Bergoglio para acabar, para los cambios que él ha querido hacer dentro de la Iglesia Católica y llevar a la Iglesia Católica a lo que él quiere, ¿sí? Para mí es muy importante porque pienso que se está avanzando hacia lo que tanto nos ha advertido y nos ha dicho la Santísima Virgen en sus apariciones y los profetas valideros, los verdaderos profetas, que todo lo que va a pasar en la iglesia, ¿verdad? Que tantas cosas van a pasar y la peor de todas pues va a ser que hasta que llegue a la supresión, a suprimir la Sagrada Eucaristía. Eso sería lo más grave, ¿verdad? Entonces, si empezamos por cerrar, por cancelar misas en donde normalmente debe haber, pues ese es un paso, ¿verdad? Para mí, a mi modo de ver, pues es muy importante que la gente se entere, ¿verdad? Entonces, simplemente salió un documento donde dice que prohibía las misas individuales allá en el Vaticano. Es más, ustedes saben que desde que se realizó ese gran sacrilegio allá en el altar mayor en el Vaticano, en el altar mayor, cuando fue puesta allí, honró allí a la Pachamama, desde esa vez no se han vuelto a celebrar misas en ese lugar que es sagradísimo, ¿verdad? Bueno, pues menos mal, porque hasta que no purifiquen ese lugar, pues es mejor que no lo hagan, ¿verdad? Pero entonces ahora ya va a otro sitio. Entonces, ¿cómo es esto de que el video de hoy es simplemente para manifestarles el concepto de un cardenal que pues se ha opuesto a lo que ha sucedido allá en el Vaticano, ¿verdad? Y es el cardenal Burke. Este cardenal Burke califica de inválido el documento que prohíbe las misas individuales en San Pedro, ¿verdad? Allá en el Vaticano. Entonces, ¿qué dice? El 12 de marzo del 21, la primera sección de la Secretaría de Estado del Papa Francisco
publicó un documento que contiene ciertas disposiciones sobre el ofrecimiento de la Santa Misa en la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano. El documento está dirigido al comisario extraordinario de la Fábrica de San Pedro, el Instituto Canónico responsable del cuidado de la Basílica Papal, a los canónigos del Capítulo Vaticano y al servicio de celebraciones litúrgicas de la Basílica. ¿Sí? Entonces, dice el cardenal, tanto la forma como el contenido del documento sustentan con razón las más profundas preocupaciones de los fieles y sobre todo de los sacerdotes. Las preocupaciones se refieren no solo a la Basílica Papal de San Pedro, sino a la Iglesia Universal, en la medida en que la Basílica Papal de San Pedro es de manera particular el hogar espiritual de todos los católicos y como tal debe ser un molde de disciplina litúrgica para las iglesias particulares. En cuanto a la forma del documento, existen varias preocupaciones. Eso es lo que dice el cardenal. Es un documento no firmado de la sección primera de la Secretaría de Estado, sin número de protocolo, que legisla sobre el aspecto más sagrado de la vida de la Iglesia, el ofrecimiento de la Santa Misa. Lleva el sello de la primera sección con iniciales. Si bien el documento parece ser auténtico, es decir, no falsificado, no se puede considerar como un documento que contiene una legislación válida para la Sagrada Liturgia. Segundo, la Secretaría de Estado no tiene competencia para la disciplina litúrgica de la Iglesia y en particular para la disciplina litúrgica en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Con razón uno se pregunta con qué autoridad el secretario de Estado ha emitido directivas que son contrarias a la disciplina de la Iglesia Universal. Otra pregunta a formularse se refiere a qué proceso se siguió para llegar a la publicación de un documento tan anómalo. Tercero, dada la incompetencia en materia de la Secretaría de Estado, los fieles tienen derecho a conocer qué autoridad competente dio mandato a la Secretaría de Estado para legislar sobre la Sagrada Liturgia, es decir, emanar directivas sobre el ofrecimiento de la Santa Misa en la Basílica Papal de San Pedro. Cuarto, la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano tiene ahora un cardenal arcipreste, pero el documento en cuestión no le es oficialmente comunicado. Tampoco se hace referencia a su responsabilidad en la disciplina litúrgica en la basílica confiada a su cuidado. El contenido del documento también es motivo de profunda preocupación. Primero, el documento supone que las santas misas en la Basílica de San Pedro se ofrecen actualmente en un clima carente en cierta medida de recogimiento y decoro litúrgico. Qué peor falta de decoro y falta de todo cuando se cometió el sacrilegio allá en el altar mayor, ¿verdad? De San Pedro, pero bueno. Ciertamente esta no es mi experiencia. Conozco a muchos sacerdotes residentes en Roma y visitantes de Roma que han celebrado o celebran regularmente la Santa Misa en la Basílica de San Pedro. Mientras me han expresado su profundo agradecimiento por la oportunidad de celebrar la Santa Misa en la Basílica, no me han indicado que el clima en el que han celebrado la Santa Misa en la Basílica carezca en modo alguno de la reverencia, el recogimiento y la dignidad que corresponde al sacramento de los sacramentos acerca de eso, ¿no? Bueno, segundo, el documento impone la concelebración a los sacerdotes que deseen ofrecer la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, lo cual es contrario a la ley universal de la Iglesia y condiciona injustamente el deber primordial del sacerdote individual de ofrecer diariamente la Santa Misa por la salvación del mundo. Un comentario mío, es que precisamente para eso es el Vaticano, para eso es la Santa Sede y todas las capillas que hay, todas las santas misas que se dan allí, es porque hay sacerdotes que están pendientes diariamente de velar mediante oración y mediante la Santa Misa, mediante un encuentro en la Sagrada Eucaristía con nuestro Señor Jesucristo, para velar por el mundo, para velar por todos los fieles, ¿verdad?
Entonces, ¿en qué otra iglesia más que en la Basílica de San Pedro desearía un sacerdote ofrecer la Santa Misa, la forma más perfecta y completa en la que cumple su misión sacerdotal? Si un sacerdote en particular desea ofrecer la Santa Misa en la Basílica, una vez que las directivas en cuestión estén en vigor, se verá obligado a concelebrar en detrimento de su libertad de ofrecer la Santa Misa individualmente. Tercero, en cuanto a la ofrenda individual de la Santa Misa, se debe observar que no se trata solo de un derecho del sacerdote, sino también de un gran fruto espiritual para toda la Iglesia, ya que los méritos infinitos del santo sacrificio de la misa se aplican más grande y ampliamente de una manera acorde con nuestra naturaleza finita y temporal. Conviene reflexionar sobre las enseñanzas del Concilio de Trento acerca de la situación de un sacerdote que ofrece la Santa Misa sin que ningún miembro entre los fieles reciba la Sagrada Comunión. Respecto a la participación de los fieles en la Santa Misa, el Concilio enseña, abro comillas, quisiera, por cierto, el Sacrosanto Concilio que todos los fieles que asistiesen a las misas comulgasen en ellas, no solo espiritualmente, sino recibiendo también sacramentalmente la Eucaristía, para que de este modo le resultase fruto más copioso de este santísimo sacrificio. Cierro comillas. Y continúa enseguida, abro comillas, no obstante, aunque no siempre se haga esto, no por eso condena como privadas e ilícitas las misas. Esto está en el canon número 8, en que solo el sacerdote comulga sacramentalmente, sino que por el contrario las aprueba y las recomienda, pues aquellas misas se deben también tener con toda verdad por comunes de todos. Parte porque el pueblo comulga espiritualmente en ellas y parte porque se celebran por un ministro público de la Iglesia. No solo por sí, sino porque se celebran por un ministro público de la Iglesia. No solo por sí, sino por todos los fieles, que son miembros del cuerpo de Cristo. Debe observarse además que un sacerdote nunca ofrece la Santa Misa solo, aunque no haya nadie más físicamente presente, porque los ángeles y los santos asisten en cada ofrenda de la Santa Misa. Claro que no sabemos si Bergoglio cree en eso, ¿verdad? Muy bien. Cuarto, con respecto a la forma extraordinaria del rito romano, que el documento erróneamente llama rito extraordinario, él mismo se refiere, abro comillas, a sacerdotes autorizados, cierro comillas. Ahora bien, ningún sacerdote en regla necesita autorización para ofrecer la Santa Misa de acuerdo con la forma extraordinaria el rito romano, el que dice en motu proprio summorum pontificium, artículo 2. Además, el documento limita la ofrenda de la Santa Misa según la forma extraordinaria o usos antiquir del rito romano en la Basílica Papal de San Pedro a la Capilla Clementina en 4 horarios fijos. Interrogativo. Se supone, por tanto, que cada día solo 4 sacerdotes podrán ofrecer la Santa Misa según el usus antiquir en la Basílica Papal de San Pedro. Dado que la ley universal de la Iglesia permite que el sacerdote individual en tales circunstancias ofrezca la Santa Misa de acuerdo con la forma ordinaria o la forma extraordinaria, la directiva en cuestión viola directamente la ley universal de la Iglesia. Quinto, el documento también legisla que las misas concelebradas sean animadas litúrgicamente, con el servicio de lectores y cantores. Si bien la disciplina litúrgica de la Iglesia proporciona el servicio de lectores y cantores, no es su propósito animar la Sagrada Liturgia. Solo Cristo, en cuya persona actúa el sacerdote, anima la Sagrada Liturgia. Por tanto, no debe pensar que la ofrenda individual de la Santa Misa está de alguna manera menos animada en el verdadero sentido espiritual que la misa concelebrada. Bueno, claro que como Bergoglio quiere que las misas estén con la Pachamama y estén con las danzas de la tierra y bueno, todas esas cuestiones, pues imagínense. Sexto, eso fue un comentario mío. Sexto,
En aras de la fe católica y del buen orden de la Sagrada Liturgia, máxima y más perfecta expresión de la vida de la Iglesia en Cristo, el documento en cuestión debe ser revocado inmediatamente, es decir, antes de su supuesta fecha de vigencia el próximo 22 de marzo. Además, se debe corregir el pensamiento subyacente a tal documento, en el cato de exponer a los fieles la disciplina de la Iglesia Universal y la doctrina litúrgica que en él están implicadas. En conclusión, dice Burke, la disciplina eclesiástica reconoce el derecho e incluso el deber de los fieles cristianos de dar a conocer a sus pastores sus inquietudes en lo que atañe al bien de la Iglesia y asimismo darla a conocer a todos los fieles. Dada la gravedad de la situación que representa el documento en cuestión, espero que muchos de los fieles cristianos para quienes la Basílica de San Pedro es, en un sentido particular, su iglesia madre y sobre todo muchos sacerdotes de todas partes del mundo darán a conocer al Papa Francisco y a su Secretaría de Estado su firme objeción al documento en cuestión. Firma Raimundo Leo Cardenal Burke. Roma, marzo 13 de año 2021. Bueno, esperemos que esa carta sea bien tenida por el Papa, entre comillas, el Papa Francisco, para que se manifieste positivamente, pues aunque ya por norma general el Papa nunca da crédito a todas las objeciones que se le hacen a él, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que esta vez se haga por el bien de la libertad de las misas individuales, que son las que allá en el Vaticano ayudan mucho con su oración para todo el orden cristiano en el mundo, ¿verdad? Muy bien, iba a tratar ahorita otro tema referente a algunas palabras que ha dicho Francisco Bergoglio, pero se me extendería mucho este video, prefiero hacer un nuevo video acerca de eso. Por lo tanto, pues esperen mi próximo video, que va a estar muy bueno. De todas formas, yo quería hacerle a ustedes una petición. Para mí es muy importante que ustedes marquen el pulgarcito arriba. ¿Por qué es muy importante? Todos mis suscriptores, yo les agradezco mucho porque si se han suscrito es porque de alguna forma mis videos les ha llamado la atención, ¿verdad? Espero que les gusten mis videos. Habrá alguno que no les gustará, pero bueno, les pido me perdonen porque bueno, yo no soy muy experta en esto, ¿verdad? Yo lo único que intento es hacer que la palabra de Dios llegue a muchas personas y refrescarles la palabra de Dios para que la fe se mantenga viva y sobre todo en esta época tan grave que estamos viviendo, en que la fe de muchos se va bajando poco a poco, ¿verdad? Entonces les estaba diciendo yo, pulgarcito arriba. Si ustedes ven en este video, hay muchas partes en muchas partes aparece el dedito arriba, porque quiero hacerles énfasis hoy especialmente en eso, porque es que resulta que si ustedes no colocan dedito arriba, entonces ¿qué hace? YouTube no comunica mis videos, ¿ven? Entonces eso se queda solamente entre ustedes que me están escuchando y mi persona. Entonces no, la idea es que estos videos avancen, para que así podamos evangelizar de verdad, ¿cierto? Además es gratis, no cuesta nada. Mire, yo a ustedes nunca les pido un peso ni lo voy a hacer porque mi intención es evangelizar, no es lucrarme, ¿cierto? Entonces, pero sí es muy importante, pues, cosas que son gratis, que por favor me colaboren. Primero, pues, los que escuchan el video, pues, si se quieren inscribir gustosamente, los hago partícipes de mis videos. Que se compartan estos videos es muy importante, es parte que se comparta, pero también mucho más importante es que ustedes manifiesten el gusto al escuchar mis videos colocando su pulgarcito arriba. Todas esas tres cosas son muy importantes y son gratis, fíjense, qué maravilla, ¿no? Todo gratis. Muy bien. Entonces, no siendo más por el momento, pues simplemente esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.